Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. 8-9 minutos. Don Cristian Correa, ¿qué pasa a esta hora en el CAN? Ricardo, buenos días. Sí, a las 9 de la mañana está estimado que retome la mesa de diálogo entre estas comunidades indígenas, entre las cerca de 1.700 personas que informa el distrito que están asentadas en este punto, que llegaron para reclamar por la supuesta ausencia del gobierno nacional en sus territorios. Estas comunidades estuvieron reunidas durante la tarde de ayer y la noche con la Agencia Nacional de Tierras, una reunión precisamente liderada por Felipe Harman, quien además, como ustedes lo decían hace algunos minutos, desmintió esas versiones que hablaban de un grupo de funcionarios retenidos. Sin embargo, hace algunos minutos el secretario general de la alcaldía pues nos decía que esos funcionarios sí estuvieron reunidos. Esto también mientras el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar manifestó que se encuentra haciendo permanente acompañamiento a los cerca de 500 niños, habla el Bienestar Familiar, que llegaron desde Risaralda. Además, otro punto muy importante, Ricardo, sobre las 8:30 de la mañana, que es otro de los puntos calientes que hay en este momento en Bogotá, se estima también que retome la reunión entre los delegados del CRIC, del Comité Regional Indígena del Cauca, y el Gobierno Nacional por los supuestos incumplimientos que también estaría teniendo el Gobierno Nacional con los acuerdos a los que llegaron en la minga indígena de agosto. Y además, como usted lo decía también hace algún momento, es importante recordarle a la ciudadanía que se activó nuevamente el bloqueo de la carrera séptima con calle 32, el grupo de campesinos que protesta frente a la Sociedad de Activos Especiales. Cristian, ¿tiene a la mano alguno de los manifestantes? En este momento, Ricardo, están reunidos a puerta cerrada para tomar decisiones y presentar, y más bien preparar la propuesta que van a tener en esta nueva mesa que tienen hoy con el Gobierno Nacional. Pendiente de usted cuando termine la reunión para hablar con ellos y para escucharlo, ¿le parece? Sí, señor, ya estamos encargándonos de eso. Ellos quedaron también de salir a entregarle a los medios de comunicación ya en unos minutos cuál es esa hoja de ruta que tienen planeada para hoy. Muy bien, Cristian, 8-11 minutos. Héctor, una situación bastante compleja y extraña la que hay detrás de estas manifestaciones y de esta minga indígena, como la llama el gobierno en Bogotá. Un nuevo escenario de confrontación sin duda entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y de la alcaldía de Carlos Fernando Galán. Sí, es que me parece que hay dos temas que están unidos, digamos, a algunos otros de los que hemos conversado en estos días. El primero es ese famoso de la distribución de competencias entre el gobierno nacional y los gobiernos territoriales, que subyace en la discusión de la modificación del sistema general de participaciones, de lo que tanto hemos hablado, de lo que tanto vamos a hablar en los próximos días, porque se va a aprobar finalmente en la Cámara. La pregunta es si realmente desde el punto de vista de la eficacia, de la gestión pública, lo correcto es que la atención de víctimas, como en este caso, pues parece ser que la debe hacer el gobierno nacional desde Bogotá, tanto que las víctimas tienen que venirse en unos buses desde 600 o 700 kilómetros de distancia a buscar a la autoridad pública que tiene que contestarles, o si lo correcto sería que esos recursos estuvieran en los territorios para que fueran las autoridades territoriales las que les respondieran. Ese me parece que es un primer tema que hay que unirlo y pensarlo, porque esto es en la práctica, eso que está pasando es en la práctica la discusión del sistema general de participaciones a las que se oponen pues muchos con razones técnicas respetables, pero que generan este tipo de problemas. Y el segundo punto es ese que de esta cosa un poco extraña de si el gobierno financió o no financió la avenida de las personas que protestan contra él mismo. Pues en realidad yo no creo que haya financiado, digamos, la avenida, pero lo que sí ha ocurrido y lo que está ocurriendo, y seguramente en algún momento va a tener que responder el gobierno, es que está entregando plata, perdóneme la expresión, no me gusta usarla porque es una exageración, pero digamos a chorros a organizaciones sociales como juntas de acción comunal, organizaciones indígenas, etcétera, sin una contraprestación clara. Pero son decenas de miles de millones de pesos los convenios que hace el gobierno nacional, por ejemplo, con el CRIC, que es aparentemente la organización que está detrás de esta movilización, y cuando usted va y ve qué es lo que tienen que hacer con los miles de millones de pesos que les entregan en un convenio, pues es prácticamente nada. Entonces, claro que de alguna manera este tipo de movilizaciones se están financiando en forma indirecta, Ricardo, por esa vía. Ricardo, muy delicado lo que está planteando, Héctor en el punto 12, en los chorros de plata que están fluyendo
hacia organizaciones comunitarias sin ninguna contraprestación. Yo creo que el gobierno debería responder a ese punto que hace Héctor. Eso es evidente. Y Ricardo, claro, es evidente, y la pregunta es si lo financió para darles más recursos acá, arreglar la situación acá y aprovechar que están acá para que salgan en una movilización masiva a favor del gobierno, en respuesta donde el escenario, digamos, donde se mide la popularidad del gobierno para Gustavo Petro es en las calles, en las marchas, en las protestas. Y esto pone a Bogotá en una situación muy complicada de toma de espacios públicos, de lo que vivió Bogotá durante mucho tiempo, no el gobierno de Bogotá, el gobierno local de Bogotá, sino todos los ciudadanos de Bogotá con el Parque Nacional completamente tomado, destrozado, con violaciones de derechos humanos hacia los niños, hacia las mujeres, los castigos que estaban implementando, que es muy delicado y que el gobierno de Bogotá fue muy prudente en señalar estos abusos, pero sin una respuesta contundente de parte del gobierno. Y sobre otras protestas, déjeme decirle una cosa más, Ricardo. Casos de maltrato en el Parque Nacional. Y abandono. Exacto. Y déjeme decirle una cosa, estamos hablando de las protestas en general. ¿Sabe cuáles protestas me hacen falta a mí? Dos en particular. No estoy viendo a los estudiantes protestando por la situación del financiamiento y las decisiones que está tomando el gobierno de cerrar el financiamiento es una buena pregunta. Del ICETEX. Es una buena pregunta. Entonces no sé si es que la están planeando, porque supongo que si esto hubiera pasado en otro gobierno, ¿por qué no están protestando Bogotá estaría los estudiantes? incendiada en este momento. Y otra que me hace falta, Ricardo, perdón, termino con esto, es la de las feministas. Las feministas la cogen contra Transmilenio, la cogen contra la infraestructura pública de Bogotá. Contra las esculturas. Pero parece no importarles la llegada de Armando Benedetti, un maltratador de mujeres al gobierno nacional. Entonces esa también me está haciendo falta. Buenas Ricardo, preguntas. Andrés, 8, lamentablemente, Luis Ernesto. la comunidad en Vera Chamé y en Vera Catío han sido sistemáticamente instrumentalizados por mafiosos, eso hay que decirlo así de claro. Mafiosos que han encontrado en el esquema de trasladarlos a Bogotá para cobrar subsidios, lo hicieron durante la pandemia. Yo tuve que ver cómo varios líderes que, como aquí lo han mencionado, maltrataban a las mujeres, con casos oprobiosos de abuso contra los menores, que ellos se llenaban las manos, digamos, cobraban, digamos, las transferencias que se les hacían y los subsidios que se le daban a las familias, obviamente para mantenerlos en una condición digna de alimentación y demás, y intermediaban esa plata. Entonces, cuando uno ve la logística que nos describe aquí el secretario general, el doctor Moyano, cuando uno ve la logística de transporte y de desplazamiento a Bogotá, 30 buses que llegan simultáneamente, con camionetas, con carpas, un despliegue, un dispositivo logístico que no es propio de una comunidad y de un grupo de familias vulnerables que están siendo desplazadas, digamos. Cuando uno ve, por ejemplo, fenómenos de desplazamiento que este país ha sido, pues lo ha vivido históricamente, una gran tragedia, uno ve, son familias que van desplazándose en condiciones muy precarias para llegar justamente a una ciudad o para buscar protección o para buscar oportunidades, pero esta logística de 30 buses al tiempo, carpas, ahí hay un gato encerrado que tenemos que entender, ahí hay un financiador. Yo la verdad no creo la tesis que pueda ser, pues habrá que ver, pero me parece muy extraño que el financiador sea el gobierno para que vengan y le monten un plantón al gobierno, digamos, eso no tiene mucho sentido. ¿Por qué le parece eso no tiene mucho sentido, pero Héctor da una idea de qué podría ser. Al final el lío de los indígenas aquí indefinidamente es para el alcalde de Bogotá. Claro, sí. Ricardo, es que ese es el... Esto no es del gobierno. Bueno. Eso es lo que explica toda la cosa. Yo comparto la inquietud de Luis Ernesto, es que eso en principio no tendría sentido. ¿Cómo así que el gobierno va a organizar o va a financiar directa o indirectamente una protesta que es contra el propio gobierno? Pero la cosa coge sentido si usted se pone a ver algo muy, muy lamentable que viene pasando en los últimos meses, Ricardo, y es que el gobierno nacional está metido como en una especie de guerra de baja intensidad permanente contra el gobierno de Bogotá, por donde usted lo mire, cosas que van desde los temas de la ampliación de la avenida Boyacá, temas de infraestructura, hasta estos temas. Usted ve al gobierno nacional por todo lado tratando de ponerle palos en la rueda y de sabotear al gobierno de Bogotá. Probablemente eso es el orgullo herido del presidente Petro y del pacto histórico por haber quedado de terceros en las elecciones, pero eso está sucediendo. El guayabo de la derrota de Bolívar, dice usted. No, mire, claro, mire, yo no sé si el gobierno financió o no esta movilización, pero la cosa sí es muy rara porque la movilización tiene una logística bastante robusta. Pero por otro lado, basta con ver que usted tiene a la directora de la unidad de víctimas diciendo: magnífico, vénganse para acá, porque es que en Bogotá es donde se toman las decisiones. Pero ¿a quién le va a tocar atender todos los efectos y las repercusiones de esto? Alcaldía de Bogotá, prestar atención humanitaria.
vigilar que no se violen como se ha hecho antes los derechos de los niños? ¿A quién le toca intervenir cuando hay niños en el cepo, cuando hay mujeres que las están golpeando? Todo eso, la atención humanitaria, alimentación, saneamiento, baños, etcétera, eso es una carga que le cae al distrito de Bogotá, mientras el gobierno nacional se lava las manos y, como dice Héctor, sigue abriendo la llave con miles y miles de millones de pesos para las organizaciones que le son afines en esos territorios, sin exigir contraprestación ninguna. 819, María Consuelo, ¿es una estrategia del gobierno nacional contra el gobierno distrital? Lo que Andrés dice es tan claro que en septiembre el Distrito Capital invirtió 6.000 millones de pesos en la atención y el retorno de 163 familias en Vera, incluyendo transferencias monetarias para que estuvieran en sus resguardos y generaran proyectos productivos que les permitieran la permanencia en las regiones. Entonces, después de esta inversión de 6.000 millones de pesos, hoy llega una nueva minga que saluda la doctora Lilia Solano y que les da la bienvenida, pero que no prevé ningún tipo de recurso para su estadía ni para sus garantías mínimas aquí en Bogotá, porque ya consideran que eso es un problema de la capital, y resulta que Bogotá en este momento no tiene los recursos, no tiene presupuesto, pero adicionalmente es muy injusto que por reclamos al gobierno nacional, en el caso de los indígenas, en el caso de los campesinos que también durmieron anoche en el centro San Diego, y de las personas que se manifiestan en contra del gobierno nacional, como la señora que está amarrada en el Congreso, todo esto, estos platos rotos los termine pagando el Distrito Capital. Es sumamente injusto, pero además obedece, yo sí creo, a una estrategia como lo plantea Andrés. 821, coincidencialmente, Ricardo, Álvaro, están las bodegas muy activas en estos últimos días y en estas últimas horas, muy activas, digo, contra el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Así que, pues las dudas están todas sobre la mesa. Pareciera una estrategia política del gobierno nacional. Pues ese activismo de los indígenas, pues es producto de que el gobierno Petro ha buscado activar el movimiento social, y uno entiende por qué lo hace. Considera que sus políticas sociales van dirigidas a esos sectores y que esos sectores no están organizados para apoyarlo. Si uno mira, el problema más latente del gobierno Petro es que sus políticas no van mucho hacia la clase media. Tal vez por eso en los estadios gritan fuera Petro. Y los sectores a los que van dirigidas esas políticas pues no están muy organizadas por muchas razones, entre ellas porque la violencia, pues eso de la muerte de los líderes sociales creemos que es una cosa ajena, ¿no? Pues esos líderes sociales son los que representan esos movimientos sociales locales y que están diezmados pues por la violencia. Entonces los indígenas son de los pocos que se organizan y tienen una vocación política, y el gobierno los financia. Yo no creo que haya financiado la plata para venir aquí a protestar, pero pues les está dando una financiación, como decía Héctor, y de ahí salen los recursos. Pero esos sectores, por más que quieran apoyar al gobierno Petro, pues al final, por el centralismo, tienen que venir a exigirle al gobierno, sea de izquierda o no, y termina eso rebotándole al gobierno, porque entre más activo ese movimiento social, claro, más reacción y más protesta tiene. En algunos casos logra callarla, en otras no la logra encauzar. ¿No tendría que ir el gobierno del cambio a los resguardos indígenas y hablar con ellos y darle las soluciones y no esperar a que vengan a Bogotá a bloquear? Es que pero es que el Estado Nacional es muy ineficiente, por eso vivimos llenos de protestas también en las regiones. Entonces, ahora que tienen plata los indígenas, se vienen para acá. Y eso en parte, también como decía Héctor, es fruto de ese centralismo, porque las soluciones reales están acá. 8:23 minutos. Yo sí tengo una mirada muy diferente, Ricardo. ¿Está el gobierno detrás de las protestas indígenas que llegan a Bogotá? Es la pregunta. Está como culpable. Conozco con todo detalle los municipios de Pueblo Rico y Mistrato en Risaralda, de donde provienen estas comunidades indígenas en Vera Chamí. Y viven en el peor de los abandonos, en un abandono que tampoco ha resuelto el gobierno de Petro.
Ahora, estos resguardos reciben recursos no del gobierno como tal, del gobierno de Petro, reciben recursos que están regidos constitucionalmente y en el ordenamiento jurídico nacional para las comunidades indígenas. Y ellos seguramente echaron mano de ahí para poder movilizarse y hacer ver el problema en Colombia. A mí me parece que esa visión de que es que de manera maquiavélica Petro mueve a las comunidades indígenas para venir a crearle problemas a Carlos Fernando Galán está ocultando un problema de bulto, y es que Petro no le cumplió a las comunidades indígenas, y no son solo ellos. Mire, es bueno que se sepa también, Ricardo, que parte también de los emberas están hoy parados en un punto que se llama Remolinos, que obstaculiza las carreteras que van a Belén de Umbría y a Mistratoya, al municipio, de alguna manera al municipio de Guática. Pero también hay comunidades indígenas movilizadas en Arauca, y ayer en el Congreso de la República la líder indígena Guayú, Yasmín Epiayú, denunció cómo están desplazando de manera arbitraria a miles de familias guayú por distintos motivos en el departamento de La Guajira. Yo lo que veo de fondo, así la doctora Solano lo quiera ocultar, es un gran incumplimiento del gobierno colombiano con las comunidades indígenas. Acabamos de oír datos de decenas de niños muertos indígenas por desnutrición. Y se nos ocurre pensar que es que los indígenas vienen como a hacerle la segunda a Petro para molestarle la vida a Galán. Pues yo respeto ese punto de vista, pero lo que hay de fondo, lo que hay detrás de todo esto, es que el gobierno del cambio tampoco le funciona a las comunidades indígenas. 8:26 si minutos, entonces... Paola, para finalizar. Ya les voy a contar qué dice el presidente Petro, que sigue desmintiendo lo que nos confirmó aquí el secretario Silva Moyano. Sí hubo retención de funcionarios anoche por parte de los indígenas en el CAN. Me quedo pensando que si lo de Aurelio, digamos, la tesis es cierta y está bien bajarse como esas teorías de la conspiración, que todo es como para dañarle el caminado y el día a día al alcalde Galán, si es que están protestando realmente en contra del gobierno porque el gobierno les queda mal, ¿por qué entonces no protestan al frente de la Casa de Nariño? ¿Por qué no hacer más claro que le están protestando al presidente y no dejar como esta duda de como a quién de pronto será que le están haciendo, y le están haciendo reclamos, además justificadísimos, ¿no? Porque efectivamente las muertes de niños, la desatención, el olvido, el Estado que nunca llega. Pero ¿por qué no protestan entonces al frente de la Casa de Nariño y le hacen ruido al presidente para no dejarlo como mínimo dormir? Lo que parece increíble, Paola, más allá de las suspicacias o no, es que nos parezca normal que tengan que venir a Bogotá. Y cuando se discute en el Congreso una reforma a esa distribución de competencias tan absurda, nos rasgamos las vestiduras y decimos que qué horror, que nos van a bajar que la calificación y no sé qué, y que los mercados y que un montón de cosas. Eso que está pasando lleva pasando 200 años en Colombia por culpa del centralismo, solo por culpa del centralismo. Nos parece increíble que ahora tienen que irse incluso hasta la Casa de Nariño. ¿Por qué no llegaron incluso más al centro? Es el reclamo. Claro. ¿Por qué no? Pero es que aquí hay unos temas de tierras y de víctimas que claro que debían poder resolver, pero además que debían en el traslado de competencias, que debe discutirse, todo eso deben resolverlo las gobernaciones, las alcaldías. Es el absurdo del centralismo, es lo que está retratado en estas cosas, y nos parece realmente que la discusión es si de pronto es que el gobierno le está haciendo una jugada a Carlos Fernando Galán, o que por qué no van a la Casa de Nariño. No, cambiemos el centralismo, y cuando tenemos oportunidad de cambiarlo, entonces decimos que no porque los mercados nos castigan. Hay que hacerlo de manera responsable, porque de eso depende que todo el país esté bien en materia financiera. Hay que hacerlo, todo el mundo está de acuerdo, pero hay que hacerlo cumplir los de una acuerdos, forma porque adecuada. La otra cosa es que la gente viene, ellos vienen a reclamar los incumplimientos. Pero en esta discusión, en esta de hoy, yo veo a todo el mundo diciendo sí, que dicen pero que hay que hacerlo de manera responsable son hipócritas, porque ellos llevan 30 años cambiando lo que la Constitución de 1991 ordenó. Eso lo que son es unos hipócritas, economistas, a Daniel, que también firmó esa carta. 8:28. Curiosamente, el presidente Gustavo Petro seguramente nos está escuchando y dice que nosotros, los medios hegemónicos tradicionales, como nos dice de manera peyorativa,
señalamos de secuestradores a los indígenas. El presidente Petro de pronto no está informado de lo que aquí confirmó el secretario general de la alcaldía, y es que sí hubo retención de 15 funcionarios anoche porque no llegaron los ministros de su despacho. Y el presidente Petro esta mañana replica increíblemente un video de los indígenas que están en el CAN alabando y protegiendo y apoyando al gobierno que les está incumpliendo, al gobierno del presidente Petro. Mateo Piñeros. Sí, señor Ricardo, es que recordemos que en las últimas horas llegaron más de 2.000 indígenas a pedir la presencia del presidente Gustavo Petro, a reclamar por algunos incumplimientos en materia de tierras. Pues hay una versión de que hubo una retención de 50 personas en horas de la noche. Esa versión la desmintió Felipe Harman, el director de la Agencia Nacional de Tierras, pero el secretario general de la alcaldía confirmó que sí hubo retenciones. Responde el presidente Gustavo Petro a toda esta polémica. Mientras la prensa tradicional los llamaba anoche violentos y secuestradores, tal como lo hizo llamando terroristas a las juventudes que protestaban hace 3 años, los funcionarios de la ANT profundizaban soluciones para el pueblo en Vera a altas horas de la noche, y asegura: esto dicen los indígenas. En ese momento cita una versión o a un líder indígena que estaba ayer en estas reuniones y que se refirió, digamos, a la posición del gobierno nacional frente a este tema. Esto fue lo que dijo el líder indígena. Se encuentran acá, y nuestro pueblo en Vera Chamí, de que nuestro compromiso con el cambio, con el presidente Gustavo Petro Urrego, se mantiene en pie. Una fuerza de lucha que nos ha unido a través de la historia y que últimamente no nos habíamos sentido tan bien representados como ahorita en cabeza de su señor gobierno y su gente que realmente a través de sus ministerios y sus agencias nos han ayudado a salir realmente de esa oscuridad en la cual nosotros antes solamente veíamos la muerte y la sangre de nuestra gente. Por ende, reafirmamos nuestro compromiso con el presidente Petro como pueblo en Vera Chamí, y les decimos a toda Colombia: no más a esos canales de desinformación que solamente nos quieren ver mitigados y oprimidos realmente, y quieren seguir realmente con esa misma línea de historia de sangre. Reafirmamos nuestro compromiso. ¡Guarda! ¡Guarda, guarda! Ricardo, recordemos además, pues llama la atención que justamente son los mismos líderes indígenas los que habían avisado que llegaban a Bogotá a hacerle algunos reclamos al gobierno nacional por incumplimientos. Y le recuerdo el trino de Felipe Harman que publicó a altas horas de la noche sobre esta situación que se presentó en el marco de la reunión. No existe ni existió retención de funcionarios. Estamos aún dialogando y organizando la agenda de mañana junto a la comunidad en Vera. Bueno, me quedan muchas preguntas. Ya vamos cerrando el tema porque hay otras noticias, pero si están apoyando al gobierno los indígenas en Vera, entonces ¿a qué vienen a Bogotá a exigirle a la Agencia Nacional de Tierras del gobierno que cumpla los compromisos? Y dos, ese Luis Ernesto, Ricardo, se le ven las orejas al burro. Perdóneme. No, de acuerdo, este discurso sí deja, digamos, un poco la duda que uno dice, pero ¿qué sentido tiene traer 30 buses, carpas, logística para que le monten protesta? Pero ya cuando uno escucha la consigna de este muchacho, que además, lo digo con todo respeto, digamos, como lo dije antes, hay instrumentalizadores de la comunidad en Vera Chamí, y este es un muchacho político de Risaralda, aparentemente, digamos, de esa zona, que está obviamente haciendo sus consignas y seguramente una carrera política brillante dentro del pacto histórico, pero lo que no está bien es que utilicen a la gente de esa manera, y mucho menos a niños y a mujeres, que son las que terminan finalmente pagando los platos rotos a la intemperie. 8:32, los líderes indígenas en Vera dicen que siguen apoyando al presidente Petro y que sus funcionarios han sido muy buenos, pero protestan en Bogotá, llegan en masa a Bogotá, más de 1.700. Porque no les han cumplido. Porque el gobierno del presidente Petro que defienden no les ha cumplido. Y retuvieron a entre 15 y 20 funcionarios. Así el presidente no lo quiera ver. Ya regresamos en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. 1 millón.